Bueno, en este cuarto video vamos a leer, a ver qué es esto del resumen de un trabajo de investigación que se hizo utilizando un diseño mixto. Entonces, todo resumen tiene una pequeña introducción. Fíjense que está marcado con negritos ciertos componentes que debe tener, objetivos, metodología, resultados, conclusión o discusión, palabras claves. Bueno, vamos a ver el resumen de este trabajo. Dice, la escasez mundial de profesionales de la enfermería representa un problema de salud pública y el informe sobre la situación de enfermería en el mundo 2020 realizado por la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Internacional de Enfermería especifica que el déficit de enfermeras fue alrededor de 5,9 millones en el año 2018 y se estima que será de 5,7 millones para el año 2030. En Argentina, la formación en enfermería muestra importantes avances, tanto en los ingresos a las carreras técnicas como universitarias. Pero a pesar de las políticas implementadas por la cartera de educación, el incremento de la matrícula y las proyecciones de los indicadores de egreso aún no mejora el déficit cuantitativo del colectivo, ni la distribución por regiones. Tal es así que las regiones del noroeste argentino y noreste argentino poseen las proporciones más bajas de licenciados en enfermerías de todo el país. Yo acá en esta primera parte lo que estoy haciendo es decir, necesitamos que se reciban, que egresen enfermeras, porque es una problemática no solamente a nivel mundial, sino a nivel nacional y en la región donde nosotros estamos viviendo. Y por eso quiero estudiar este problema. ¿Cuál fue el objetivo general de este trabajo? Fue describir las trayectorias académicas de los estudiantes de la licenciatura en enfermería de la Universidad Nacional de Tucumán y explorar los discursos de los diferentes estamentos de la Escuela de Enfermería sobre los factores que impactan sobre ellas. Los objetivos específicos son describir el rendimiento académico de egresados de la carrera de la licenciatura en enfermería de la UNT, sede capital, en el periodo 2015-2019. Se dejó de lado el año 2020 por las características propias de un cursado durante la pandemia, que obviamente en el mundo influyeron sobre los indicadores de rendimiento. El otro objetivo fue identificar los factores institucionales que pueden operar como condicionantes de la tasa de egreso desde la perspectiva de referentes institucionales. Yo acá cuando hablo de referentes institucionales, en el material y método del trabajo, ahí describo quiénes son, a quién tomé y por qué. En este caso yo tomé a autoridades de la carrera, ex autoridades de la carrera, estábamos justo en un periodo de transición de cambio de autoridades. He tomado también a referentes estudiantiles, ex consejeros estudiantiles, se tomó a personal que trabaja en el departamento alumno, porque son el personal administrativo que mayor contacto tiene con los estudiantes. Y se tomó, bueno, también se trabajó con docentes de todas las materias, diferentes cargos. Cuando hablamos de estudiantes, se tomaron a estudiantes regulares, a estudiantes que egresaron y a estudiantes que habían abandonado, o sea, desertores para el sistema. Después teníamos como otro objetivo específico de explorar las representaciones sociales de los estudiantes sobre la carrera y sobre su propio rendimiento académico. Cuando hablamos de representaciones sociales son qué ideas tenían ellos, qué creían, qué pensaban. Y eso se saca a través del análisis del discurso. Y conocer las representaciones que tienen las y los profesores acerca de sus prácticas de enseñanza y de sus propios estudiantes. ¿Qué creen o cómo ven los profesores la forma de enseñar y de dictar las materias, de evaluar, y cómo la ven los estudiantes? Bueno, ahora veamos la metodología, que es lo que yo les quería mostrar. Para hacer este trabajo se realizó un diseño mixto. La población bajo estudio estuvo constituida por estudiantes de la carrera de la licenciatura en enfermería de la sede capital en el periodo 2015-2019. Participaron 5 referentes institucionales. Yo les había dicho que eran las autoridades, ex autoridades, personal administrativo del departamento alumnos, referentes estudiantiles, ex consejeros estudiantiles, 16 docentes de todos los años, tanto de materias disciplinares como materias no disciplinares. 32 estudiantes regulares de primero a quinto año, 19 estudiantes desertores que para el sistema eran desertores porque no se habían reinscrito
y obviamente al no reinscribirse no pudieron rendir ninguna materia durante los últimos 2 años. Y 17 estudiantes que habían egresado de la licenciatura. Se realizaron entrevistas individuales grabadas en audio y desgrabadas a texto, y los discursos se analizaron con el software Iramuted. Para sacar los indicadores de evaluación, que es la parte cuantitativa del trabajo, ahí se pidió a la oficina o el departamento de alumnos, se consultó con el CIU Guaraní y con el sistema que la institución maneja para la carga de calificaciones y todo lo demás. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de este trabajo? Y esto creo que les puede llegar a interesar porque está hablando de ustedes, de la carrera y de cómo es el rendimiento académico de los estudiantes de enfermería. El promedio de calificación del primer ciclo de la carrera fue de 4.41 y el de la carrera completa fue de 6.35 en el periodo analizado, ¿no? Acá es importante marcar que hubo materias, hay ciertas materias que durante los 5 años analizados tuvieron promedio de calificación en los exámenes final a plazo. Y eso explica este promedio. El promedio de duración de la carrera es de 13,35 años, o sea, una carrera que dura 5 años, a nuestros estudiantes les lleva más del doble. Y de 8,03 años en el primer ciclo. El primer ciclo es de 3 años, les lleva casi el triple de tiempo. El 57% de las materias del primer ciclo y el 38% del segundo ciclo poseen promedio a plazo. Y con esto que les mencionaba, que algunas materias puntuales durante los 5 años analizados tienen promedio a plazo. Y estas materias coinciden con las representaciones de los estudiantes y de algunos de los referentes institucionales como materias problemas o materias complicadas o materias difíciles, ¿sí? Están identificadas. Las representaciones de las voces institucionales identifican a la masividad, a los déficits de recursos y a las características socioeconómicas de la población estudiantil como los principales actores intervinientes en la deserción y en el bajo rendimiento académico. Mientras que las voces de los estudiantes identifican a los obstáculos académicos como la principal causa de la deserción y el fracaso. Cuando los estudiantes hablan de obstáculos académicos se refieren a los aplazos en las materias, en estas materias puntuales que coinciden con las materias que presentaron promedio a plazo, en situaciones que los propios estudiantes perciben como y las describen, no solo las perciben, sino que las describen como violentas, como con abuso de autoridad, con situaciones humillantes, con gran temor a rendir los exámenes finales. Tienen miedo al examen final y le tienen terror al examen oral. Muchos de los resultados de este trabajo nos llevó a nosotros como cátedra modificar el sistema y los instrumentos de evaluación, que ya después lo veremos más adelante. Bueno, como conclusión, los estudiantes no mencionan, sí mencionan como un obstáculo la cuestión laboral, las extensas horas de cursado, sobre todo en el primer ciclo, pero la principal, la que aparece en primer lugar, el primer obstáculo, es el académico. Como conclusión, se observa un ligero incremento en el número de egresados con un aumento en la duración de la carrera. Tenemos más estudiantes que egresan, pero les lleva mucho más tiempo terminar la carrera. Esto comparado con el trabajo anterior que yo les contaba que había hecho en la tesis de una de las maestrías que hice. Y una disminución en el promedio de calificaciones. Las representaciones sociales de las voces institucionales visibilizan a la deserción y al fracaso académico como problemáticas individuales. Es el estudiante que no estudia lo suficiente. No tienen una visión global de la problemática y obviamente no hay absolutamente nada de lo institucional que esté puesto en discusión, que esté planteado, que esté revisado. Y también existen reproducción de modelos de opresión y de violencia que las propias voces institucionales vivencian de
la unidad académica Facultad de Medicina en relación a los obstáculos, cargos, distribución de recursos, pero que de alguna manera reproducen con sus propios estudiantes.